Bueno, buenas noches para todos los que nos escuchan. Hoy es una alegría, 28 de marzo, comenzar de nuevo con estas reuniones por este año, donde nuestro humilde propósito es darle gloria a Dios, contar un poco nuestras experiencias y un poco de lo que vamos conociendo de las acciones de Dios en nuestra vida y también de aquellos conocimientos que hemos podido aprender con la lectura de libros de enseñanza, de investigación también. Eh, Como siempre, me acompaña, yo soy Alejandro, me acompaña Juan Carlos y Fernando, y realmente es una alegría compartir con ellos este momento. Hoy va a comenzar este año Juan Carlos, ¿no? Con la palabra. Él después le va a explicar bien de qué se trata. Y, y bueno, realmente esperamos que lo puedan recibir todo esto con el gozo del Espíritu, que el Espíritu Santo ilumine a todos los que nos escuchan, porque realmente la iglesia es fruto del obrar del Espíritu. No es una obra humana, es una obra espiritual la iglesia. Y nosotros queremos justamente abrir un poco los corazones para que el Espíritu opere en cada uno de los que nos escuchan. De nosotros, humanamente, es poco lo que podemos dar. Todo lo hace el Señor. Eso es lo importante. Entonces, abramos nuestro ser para que el Señor obre en nuestra vida, para que nos transforme, para que podamos caminar en sus caminos, realmente, y alegrar el corazón de Dios. Fundamentalmente, alegrar el corazón de Dios. Bueno, y voy a hacer una pequeña oración también de introducción para este nuevo ciclo que comienza hoy. Bueno, Señor Jesús, gracias por este encuentro, gracias por esta nueva oportunidad de honrarte, de bendecirte, bendecir al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a tu Santa Iglesia que hasta aquí nos acompañó, nos trajo y nos guió y nos formó y nos sigue formando cada día. Y tu poder y tu gracia y tu autoridad nos sigue cuidando, acompañando, sosteniendo de múltiples dificultades que la vida nos presenta tanto en el plano material, inclusive en el plano espiritual, porque bien sabemos que lamentablemente también tenemos un enemigo. Por eso, gracias, Padre, por tu amor, tu buen cuidado y protección. Y protección. Realmente nos encomendamos a ti y vamos a escuchar gozosos la palabra de Juan Carlos para tu gloria. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús, Padre y Señor nuestro. Amén. Muy bien, Juan Carlos, con mucho gusto te escuchamos. El año pasado habíamos comenzado a tratar el tema de la fe, un tema central, y llegamos hasta un punto, y yo voy a retomar el último tramo, vale como reiteración de lo que vimos y como, digamos, prólogo a lo que sigue. Habíamos dicho que los cristianos de los primeros siglos sintieron la necesidad de eh, poner en texto cuál era el objeto de la fe. Cuando uno dice creo, ¿en qué cree? ¿En qué se cree? Sobre todo porque a veces aparecían desviaciones, aparecían herejías, y entonces estos cristianos tuvieron que producir fórmulas que expresaran la fe. Y de esos primeros siglos nos llegaron dos fórmulas, dos credos. Uno que llamamos el símbolo de los apóstoles y el otro que se llama el credo de Nicea-Constantinopla, que son en esencia parecidos, lo mismo, pero digamos hay sutiles. El de Nicea-Constantinopla fue definido en dos concilios, el concilio de Nicea y el de Constantinopla. El primero, los vamos a leer a los dos. El primero, que es el símbolo de los apóstoles, es la fe como la expresaban los apóstoles
y que en la Iglesia Católica Romana seguimos expresándolo de esta misma manera. Y dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Bueno, y ahora voy a leer el credo de Nicea-Constantinopla, que es un poquito más extenso, si se quiere un poquito más detallado, pero en esencia es lo mismo. Y dice así: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó el tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reinado no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Bueno, como vemos, básicamente es lo mismo, pero hay tal vez un mayor énfasis en resaltar la divinidad de Jesucristo y el aspecto trinitario de Dios, ¿no es cierto? Bueno. Y además está el hecho de que resalta que Jesús existía antes de la creación, ¿no? Sí, sí, sí. Es interesante ese aspecto. Y también hay Sí, que resaltar siempre que todo esto apunta a la vida eterna. O sea que muchas veces los cristianos, es como que eso de la vida eterna lo tenemos en el fondo de la conciencia, pero no lo valoramos continuamente. Y sin embargo, tal vez es lo más importante, ¿no? Que estamos luchando claro, para un día estar eternamente con Dios, ¿no? claro, sí, Yo en sí, ese aspecto hasta me da un poco de vergüenza porque veo que otras confesiones religiosas, hasta los musulmanes, le ponen mucho énfasis a la vida eterna. Y nosotros no le hacemos tanto énfasis, pero realmente deberíamos tenerlo muy en cuenta, ese aspecto de la eternidad con Cristo y con Dios, ¿no? sí. Hay una imagen del árbol invertido que nosotros debemos aspirar a ser el árbol invertido que hunde sus raíces en el cielo y brinda sus frutos en la tierra, ¿no? Hundiendo las raíces en el cielo, ¿no? En las verdades de la fe. Bueno, vamos a hablar ahora de la profesión de la fe cristiana, los símbolos de la fe. Quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe, normativo para todos y que nos una en la misma confesión de fe. Desde su origen,
la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Pero muy pronto la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados, destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. Para ingresar en la Iglesia había que recibir el primer recibir el bautismo, y entonces para prepararlos había que definir la fe a la que debían adherir. Esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que de toda la Escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante, para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. Y como el grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño gran número de ramas, de igual modo, este resumen de la fe encierra, en pocas palabras, todo el conocimiento de la verdadera piedad contenida tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A esta síntesis de la fe se la llama profesiones de fe, porque resumen la fe que profesamos los cristianos. Se le llama credo por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente creo. Comienza con la palabra creo. Por eso se los denomina igualmente símbolos de la fe. La palabra griega símbolón significaba la mitad de un objeto partido, por ejemplo, un sello, que se presentaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es, pues, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Símbolón significa también recopilación, colección o sumario. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que se sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. La primera profesión de fe se hace en el bautismo. El símbolo de la fe es ante todo el símbolo bautismal, puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las verdades de fe profesadas en el bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. El símbolo se divide, por tanto, en tres partes. Primero habla de la primera persona divina y de la obra admirable de la creación. A continuación, de la segunda persona divina y del misterio de la redención de los hombres. Finalmente, de la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra santificación. Son los tres capítulos de nuestro sello bautismal. Estas tres partes son distintas, aunque están ligadas entre sí. Según una comparación empleada con frecuencia por los padres, cuando hablamos de los padres estamos hablando de los grandes santos de los primeros siglos, ¿no es cierto? Ellos las llamaban artículos. De igual modo, en efecto, que en nuestros miembros hay ciertas articulaciones que los distinguen y los separan, así también en esta profesión de fe se ha dado con propiedad y razón el nombre de artículos de las verdades que debemos creer en particular y de una manera distinta. Según una antigua tradición atestiguada ya por San Ambrosio, se acostumbra a enumerar 12 artículos del credo, simbolizando con el número de los 12 apóstoles el conjunto de la fe apostólica. A lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas,
han sido numerosas las profesiones o símbolos de la fe, los símbolos de las diferentes iglesias apostólicas y antiguas. El símbolo de Quicunque, llamado de San Atanasio, las profesiones de fe de ciertos concilios o de ciertos papas, como la Fides Damasi, o el credo del pueblo de Dios, de Paulo VI, del año 1968. Ninguno de los símbolos de las diferentes etapas de la vida de la Iglesia puede ser considerado como superado o inútil. Nos ayudan a captar y profundizar hoy la fe de siempre a través de los diversos resúmenes que de ella se han hecho. Entre todos los símbolos de la fe, dos ocupan un lugar muy particular en la vida de la Iglesia. El símbolo de los apóstoles, que leímos al principio, llamado así porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. Su gran autoridad nos viene por este hecho. Es el símbolo que guarda la Iglesia romana, la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y a la cual él llevó la doctrina común. El símbolo llamado de Nicea-Constantinopla debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos, celebrados en los años 325 y 381. Sigue siendo todavía hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. Nuestra exposición de la fe seguirá el símbolo de los apóstoles, que constituye, pues, por así decirlo, el más antiguo catecismo romano. No obstante, la exposición será completada con referencias constantes al símbolo de Nicea-Constantinopla, pues con frecuencia es más explícito y es más detallado. Como en el día de nuestro bautismo, cuando toda nuestra vida fue confiada a la regla de la doctrina, recibimos el símbolo de esta fe nuestra que da la vida. Recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es entrar también en comunión con toda la iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos. Este símbolo es el sello espiritual, es la meditación de nuestro corazón y el guardián siempre presente, con toda certeza, es el tesoro de nuestra alma. Vamos a comenzar a analizarlo, a ir desgranando este credo que dijimos de los apóstoles. Comienza diciendo, creo en Dios Padre. Nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último. Isaías 44, 6. Es el principio y el fin de todo. El credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona divina de la Santísima Trinidad. Nuestro símbolo se inicia con la creación del cielo y de la tierra, ya que la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios. Decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Dios. Esta primera afirmación es la profesión de fe. Es también la más fundamental. Todo el símbolo habla de Dios. Y si habla también del hombre y del mundo, lo hace en relación a Dios. Todos los artículos del credo dependen del primero, así como los mandamientos son explicitaciones del primero. Los demás artículos nos hacen conocer mejor a Dios, tal como se reveló progresivamente a los hombres. Los fieles hacen primero profesión de creer en Dios. Creo en un solo Dios. Con estas palabras comienza el símbolo de Nicea-Constantinopla, la confesión de la unidad de Dios que tiene su raíz en la revelación divina
en la antigua alianza. Es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y asimismo también fundamental. Dios es único, no hay más que un solo Dios. La fe cristiana confiesa que hay un solo Dios, por naturaleza, por sustancia y por esencia. A Israel, su elegido, Dios se reveló como el único. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esto está en el Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Además, por los profetas, Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a Él, el único. Volveos a mí y seréis salvados, confines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo, solo en Dios hay victoria y fuerza. Esto está en Isaías, capítulo 45, 22 y 24. Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, con todo el alma, con todo el espíritu y todas las fuerzas. Deja al mismo tiempo entender que Él mismo es el Señor. Confesar que Jesús es Señor es lo propio de la fe cristiana. Esto no es contrario a la fe en el Dios único. Creer en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, no introduce ninguna división en el Dios único. Creemos firmemente y afirmamos, sin ambajes, sin dudas, que hay un solo verdadero Dios, inmenso e inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, pero una esencia, una sustancia o naturaleza absolutamente simple. Dios revela su nombre. Dios se reveló a su pueblo, Israel, dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre. No es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser conocido más íntimamente y de ser invocado personalmente. Por eso Dios da su nombre, para que pueda ser invocado personalmente. Como entre los seres humanos, cuando nos conocemos, recién nos conocemos, nos presentamos, decimos nuestro nombre, de dónde somos, pero una forma de comenzar una relación es dando a conocer nuestro nombre. Del mismo modo, Dios da a conocer su nombre. Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres. ¿A quién se dio a conocer? A su pueblo. Pero la revelación del nombre divino hecha a Moisés en la teofanía de la zarza ardiente, en el umbral del Éxodo y de la alianza del Sinaí, demostró ser la revelación fundamental tanto para la antigua como para la nueva alianza. Este nombre que Dios revela a Moisés en la teofanía de la zarza ardiendo, es una revelación fundamental, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús va a decir yo soy. Bueno, el Dios vivo. Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse. Dios dice a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Esto está en Éxodo 3:6. Dios es el Dios de los padres, el que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones. Es el Dios fiel y compasivo que se acuerda de ellos y de sus promesas. Viene para librar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que más allá del espacio y del tiempo lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Y ahora viene la parte en que revela: yo soy el que soy. Moisés dijo a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. Esto está en Éxodo 13:15. Y una forma de acordarse es que este pasaje es el número pi, 3,14, Éxodo 3,14. Al revelar su nombre misterioso de Yahweh, transliterado es YHWH, yo soy el que es, o yo soy el que soy, o también yo soy el que yo soy. Dios dice quién es y con qué nombre se le debe llamar. Este nombre divino es misterioso como Dios mismo es misterio. Es a la vez un nombre revelado y como el rechazo de un nombre propio. Y por esto mismo expresa mejor a Dios como el que Él es, infinitamente por encima de todo lo que podemos comprender. Es decir, es el Dios escondido que nos menciona Isaías en 45:15. Su nombre es inefable y sin embargo es el Dios que se acerca a los hombres. Al revelar su nombre, Dios revela al mismo tiempo su fidelidad, que es de siempre y para siempre, valedera para el pasado, yo soy el Dios de tus padres, Éxodo 3:6, como para el porvenir, yo estaré contigo, Éxodo 3:12. Dios, que revela su nombre como yo soy, se revela como el Dios que está siempre allí, presente junto a su pueblo para salvarlo. Vamos a aclarar que en nuestro lenguaje castellano, al decir yo soy, estamos usando el verbo ser en el tiempo presente. Pero en el original hebreo, la acción, el verbo, no está restringido al presente. En el idioma hebreo, el verbo pareciera estar como en infinitivo, estar o ser, que contempla todos los tiempos. Por eso cuando San Juan va a escribir el Apocalipsis y debe escribir en griego, refiriéndose a Dios, va a decir, yo soy el que era, el que es y el que será, para poner el énfasis en que Dios está fuera del tiempo o en todos los tiempos. Bueno, ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez. Ante la zarza ardiente, Moisés se quita las sandalias y se cubre el rostro. Se cubre el rostro al sentirse delante de la santidad divina. Ante la gloria del Dios 3 veces santo, Isaías exclama: ¡ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros! Isaías 6:5. Ante los signos divinos,
ante los signos que realiza Jesús, Pedro va a exclamar, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Lucas 5:8. Frente a la fulgurante luz divina, ante esa fuerte, fortísima presencia de Dios, sentimos el deber de anonadarnos, de escondernos, o de humillarnos, como dice Pedro, apártate de mí que soy pecador. Pero porque Dios es santo, puede perdonar al hombre que se descubre pecador delante de él. No ejecutaré el ardor de mi cólera, porque soy Dios, no hombre en medio de ti, yo el santo. Esto está dicho en Oseas 11:9. El apóstol Juan dirá igualmente, tranquilizaremos nuestra conciencia ante él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Esto lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 20. Por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios. Esto alguna vez lo mencionamos, a partir del siglo VI antes de Cristo, el pueblo de Israel dejó de pronunciar el santo nombre de Dios. Por eso en la lectura de la Sagrada Escritura, el nombre revelado es sustituido por el divino título Señor. En lugar de decir Yahvé, que fue lo que Moisés escuchó, ellos van a reemplazar por Adonai. En griego es Kyrios, Señor. Con este título será aclamada la divinidad de Jesús. Jesús es Señor. Bien, Dios es misericordioso y clemente. Tras el pecado de Israel, que se apartó de Dios para adorar al becerro de oro, Dios escucha la intercesión de Moisés y acepta marchar en medio de un pueblo infiel, manifestando así su amor. A Moisés, que pide ver su gloria, Dios le responde, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad, toda mi belleza, y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé. Esto está en Éxodo 33, del 18 al 19. Esto, fíjense que el pueblo elegido, a un pecador, Dios acepta marchar junto a él. Por eso cuando nos dicen, nos reprochan que nuestra iglesia está llena de nosotros, que somos los pecadores, ¿y cómo podría estar Dios con nosotros? Bueno, por su gracia está junto a nosotros, a pesar de ser nosotros pecadores, y así del mismo modo cuando estuvo junto a su pueblo, cuando su pueblo era Israel, que marchó como columna de humo o como llama de fuego, según la noche o el día. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo creo que justamente Cristo viene a morir por los pecadores, ¿no? Y a salvarlos. Justamente Claro, es el centro de nuestra fe, ¿no? Y la claro, muerte de Jesús no es por solamente los buenos, no es por los que hacen bien las cosas, sino justamente por todo lo contrario. Bien dice claro, la palabra que estábamos todos muertos en delitos y pecados. claro. ¿No? Sí, Muertos sí. en delitos Muerto. y en pecados, lo cual no excluye a nadie. O sea, ahí no sé, si uno, además es interesante que cuando uno no está en el camino de Dios y está en el mundo, como se dice comúnmente, o sea, que no reconoce ni siquiera la existencia de Dios, uno se cree bueno, se cree perfecto. Es más, muchas veces dice, qué bueno que soy. Y realmente, cuando uno conoce el camino de Dios y empieza a ver el accionar de Dios en su vida, se da cuenta que es todo lo contrario, ¿no? Claro, Por eso, por eso vino Jesús para morir en la cruz, para salvar en un proceso de transformación, porque es lo que quiere Dios, que nos transformemos de una vieja vida arruinada
por el pecado, destruida por el pecado, nos transformamos a una vida plena de libertad, de paz interior, de sabiduría, de gozo genuino. No un gozo artificial dado por las drogas o por la excitación externa de cosas artificiales, sino realmente un gozo genuino producido por el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Por eso vino justamente para eso, para hacer morir las obras de la carne y que vivan en nosotros las obras del Espíritu, ¿no? Bueno, Sí, gracias. sí. Disculpame la Él, interrupción. no, está bien. Jesucristo recreó una nueva humanidad y por eso creo que San Pablo va a decir que es un nuevo Adán, porque así como Adán fue el primer hombre de la primera humanidad, Cristo va a ser el primer hombre de esta nueva humanidad recreada, este, eh, rehabilitada, eh, restablecida la amistad con Dios, ¿no? Bueno, entonces, dice, seguimos con el relato, el Señor pasa delante de Moisés y proclama, Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Eso lo dice el mismo Dios, lo dice en Éxodo 34, del 5 al 6. Moisés confiesa entonces que el Señor es un Dios que perdona. El nombre divino yo soy o Él es expresa la fidelidad de Dios, que a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres y del castigo que merece, mantiene su amor por 1000 generaciones. Esto está dicho en Éxodo 34:7. Dios revela que es rico en misericordia. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 4. Llegando hasta dar su, su propio Hijo, Jesús, dando su vida para librarnos del pecado. Revelará que él mismo lleva el nombre divino. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Juan 8:28. Fíjense cómo Jesús usa el nombre divino, el revelado por Yahvé a Moisés en el desierto. Jesús se va a apropiar de ese nombre. Solo Dios es, solo Dios es. En el transcurso de los siglos, la fe de Israel pudo desarrollar y profundizar las riquezas contenidas en la revelación del nombre divino. Dios es único. Fuera de él no hay dioses. Dios trasciende el mundo y la historia. Él es quien ha hecho el cielo y la tierra. Ellos perecen, mas tú quedas. Todos ellos como la ropa se desgastan, pero tú, siempre el mismo, no tienen fin tus años. Esto dice el salmista, Salmo 102, versículos 27 y 28. Fernando, En él, en él no hay cambios ni sombras de variaciones. Esto está dicho por el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 17 de la carta de Santiago. Él es el que es desde siempre y para siempre, y por eso permanece siempre fiel a sí mismo y a sus promesas. Por lo tanto, la revelación del nombre inefable, yo soy el que soy, contiene la verdad de que solo Dios es. Solo Dios es el único sujeto del verbo ser en profundidad, en trascendencia. En este mismo Juan Carlos, sentido, Juan sí, Carlos, hola, sí, sí, Juan sí, Carlos. Una adelante, pregunta. sí. Jesús, ¿cómo se refiere a Dios? Padre. Como hombre, que es verdadero hombre, se refiere como padre, sí. Nos enseña el Padre Nuestro. Pero cuando se refiere a sí mismo, se refiere como el Hijo del Hombre,
particularmente el nombre que más usa es el Hijo del Hombre, y también va a decir yo soy. Va a decir el yo soy con adjetivos o otros sustantivos. Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Pero en los momentos centrales, como cuando lo van a detener para llevarlo preso rumbo al juicio y a la cruz, él dice, yo soy. ¿eh? Dicen, buscamos a Jesús. Y él dice, yo soy. Y los que iban a tomarlo caen todos al suelo. Esta escena no se entendería si no la vinculamos con el yo soy del nombre revelado a Moisés. Ahí Jesús está usando para sí mismo el nombre que le fue revelado a Moisés. Bueno, entonces, sí, ¿quería decir algo, Alejandro? No, Pensé está que habías perfecto. levantado Lo la que mano. dijiste vos es justamente donde hay que conectarlo, ¿no? Claro, claro. En más de una ocasión, Jesús va a decir yo soy. En otro pasaje va a decir, se va a referir a los profetas, ¿no? Va a decir, pero yo soy. ¿eh? Poniéndose ya, digamos, por encima y en una categoría en la que revela su divinidad. Bueno, entonces, la revelación del nombre inefable, yo soy el que soy, contiene la verdad de que solo Dios es. En este mismo sentido, ya la traducción de los 70 y siguiéndola la tradición de la Iglesia, han entendido el nombre divino. Dios es la plenitud del ser y de toda perfección, sin origen y sin fin. Cuando dice la traducción de los 70, sabe que nos referimos a esa versión bíblica de la traducción del hebreo al griego en el siglo II a.C., en Alejandría. Esa versión de la iglesia, de la Biblia, que va a ser la que van a llevar los apóstoles y los primeros predicadores cristianos. Los primeros predicadores cristianos no van a recorrer el imperio romano, las distintas ciudades, con la Biblia hebrea. Esa era más bien utilizada en Jerusalén para la liturgia. En la predicación ellos van a llevar la Biblia griega, la versión de los 70. Por eso la Iglesia Católica, cuando tiene que definir el canon para el canon del Antiguo Testamento, toma esta versión, la de los 70. Porque incluso, así como los evangelios son escritos en griego, hay muchas citas de la Biblia escrita en griego, en el Evangelio. O sea, los evangelistas hacen citas de la Biblia griega. En cambio, en el finales del siglo I, cuando los sabios, los rabinos, ha sido destruido Jerusalén y se produce una diáspora, los rabinos y los maestros de la ley reunidos en Yamnia tienen que definir el canon, o sea, cuál va a ser el texto sagrado. Ellos van a optar por la versión en hebreo y esta versión en hebreo va a dejar fuera 7 libros que sí tiene la Biblia de los 70, que se los llama deuterocanónicos. Cuando 15 siglos después Lutero va a hacer una traducción al alemán de la Biblia, va a tomar el texto hebreo. Por lo tanto, todas las versiones bíblicas protestantes van a ignorar, van a dejar fuera los 7 libros llamados deuterocanónicos, que sí están en la Biblia de los 70 y sí están para la Biblia nuestra, la católica romana. Esto lo menciono porque hay algunos aspectos que tienen que ver casualmente con el credo, con nuestra profesión de fe, que en algunas charlas, por ejemplo, con cristianos adventistas, ellos van a negar algunos aspectos de la profesión de fe, como por ejemplo,
la santidad de los muertos, ¿no? La posibilidad de la vinculación con los santos que están en el cielo. Y esas referencias están en esos libros deuterocanónicos que no están en la Biblia hebrea y luego en la protestante, en el Antiguo Testamento de la Biblia protestante. En la Biblia, ¿qué Biblia es la fundamentalmente la protestante? La Reina Valera. La Reina Valera, de la cual después, mucho tiempo después de la traducción al alemán, va a ser traducida al español por las corrientes protestantes dentro de España. Pero esto va a ocurrir, creo que ya en el siglo XVIII, XIX. Bueno, mientras todas las criaturas han recibido de Dios todo su ser y su poseer, Él solo es su ser mismo y es por sí mismo todo lo que es. Dios, el que es verdad y amor. Dios, el que es, se reveló a Israel como el que es rico en amor y fidelidad. Eso habíamos dicho que estaba en Éxodo 34:6. Estos dos términos expresan la forma condensada de las riquezas del nombre divino. En todas sus obras, Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad y su verdad. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad. Esto va a decir el salmista, Salmo 138:2. Él es la verdad, porque Dios es luz. En él no hay tiniebla alguna. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Él es amor. Dios es amor. Como lo enseña el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Entonces, estas afirmaciones que hacemos de Dios son sencillamente tomadas de la Biblia, están expresamente mencionadas en la Biblia. Cuando decimos Dios es amor, es bíblico. Dios es la verdad. Es verdad el principio de tu palabra por siempre, todos tus justos juicios. Salmo 119, versículo 160. Ahora, mi Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad. Segundo libro, creo que es el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 28. Por eso las promesas de Dios se realizan siempre. Dios es la verdad misma. Sus palabras no pueden engañar. Por ello el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. El comienzo del pecado y de la caída del hombre fue una mentira del tentador que indujo a dudar de la palabra de Dios, de su benevolencia y de su fidelidad. Es verdad, la serpiente lo tienta a Adán haciéndole dudar de lo que Dios dijo. Por eso nosotros, para no caer en el mismo pecado de Adán, no tenemos que dudar de la palabra de Dios. Sí, sí, adelante, Alejandro. Gracias. Respecto del tema de Adán y Eva, pienso que siempre pensé, ¿no? ¿Por qué Adán y Eva empezaron a conversar con el enemigo, ¿no? Evidentemente, la astucia del enemigo siempre le va a encontrar la vuelta porque el enemigo es un ser espiritual que tiene poderes especiales. Claro. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en nuestra vida personal nunca nos entreguemos a ese tipo de investigación como hicieron Adán y Eva, porque No, nunca vamos a salir bien de ahí. claro, Solamente claro. tenemos que buscar en Dios la verdad. Si buscamos en la mentira,
es imposible que salgamos bien, siempre nos vamos a hundir cada vez más. Cada Claro, vez más. El enemigo tiene mil y un argumentos para volvernos locos, si quiere. claro, Si claro, vamos a consultarlo a él. claro, Ese también. O sea, y acá voy al hecho, no solamente que dudaron de Dios, sino que buscaron de una fuente negativa, de una fuente que los iba a destruir. Eso también. O sea, en vez de ir a consultar a Dios y decirle, mirá lo que nos dice la víbora esta, le creyeron a la víbora, ¿me explico? claro, claro. Eso, y ojo, que eso pasó, pero muchas veces sigue pasando hoy día. Hay mucha gente que cae en diversos pecados, tentaciones, debilidades, borracheras y cosas pecaminosas, porque no consulta a Dios. ¿Eh? Cuidado con eso, ¿no? Cuidado Claro, dónde consultamos. Eso es lo claro. que decir. Gracias. Muy bien. Bueno, la verdad de Dios es su sabiduría que rige todo el orden de la creación y del gobierno del mundo. Dios, único creador del cielo y de la tierra, es el único que puede dar el conocimiento verdadero de todas las cosas creadas en su relación con Él. Dios es también verdadero cuando se revela. La enseñanza que viene de Dios es una doctrina de verdad. Esto está en Mateo 2:6. Cuando envíe su Hijo al mundo será para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Frente a Pilatos, Jesús va a decir, para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Bien, Dios es amor, habíamos dicho. A lo largo de su historia, Israel pudo descubrir que Dios solo tenía una razón para revelársele y para elegirlo entre todos los pueblos, como pueblo suyo. ¿Cuál era la razón? Un amor gratuito. Israel comprendió, gracias a sus profetas, que también por amor Dios no cesó de salvarlo y de perdonarle su infidelidad y sus pecados. El amor de Dios a Israel es comparado al amor de un padre a su hijo. Este amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos. Dios ama, se refiere al amor de Dios, ¿no? Dios ama a su pueblo más que un esposo a su amada. Este amor vencerá incluso las peores infidelidades. Llegará hasta el don más precioso. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Juan 3:16. El amor de Dios es eterno. Isaías 54:8. Porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará. Isaías 54:10. Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Jeremías 31:3. Pero San Juan irá todavía mucho más lejos al afirmar Dios es amor. En 1 Juan 4, 8 y 16, el ser mismo de Dios es amor. Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor, Dios revela su secreto más íntimo. Él mismo es una eterna comunicación de amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en él. Todavía tenemos unos minutos más, ¿no? Sí, sí, hasta la Bueno, o no sé si por ahí estos últimos minutos dejarlos para intercambiar ideas. bueno, como quieran. Ahora vamos a hablar cuáles son las consecuencias de la fe en el Dios único. ¿Qué, qué se deduce de la fe en el Dios único? Creer en Dios, el único, y amarlo con todo el ser, tiene consecuencias inmensas
para toda nuestra vida. Es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Sí, Dios es tan grande que supera nuestra ciencia. Por esto Dios debe ser el primer servido. Es vivir en acción de gracias. Si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Esto lo va a preguntar San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Salmo 116, versículo 12. Es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Todos los hombres. Todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26. Es usar bien las cosas creadas. La fe en Dios, el único, nos lleva a usar de todo lo que no es Él en la medida en que nos acerca a Él y separarnos de ello en la medida en que nos aparta de Él. Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para que me dé todo a ti. ¿De dónde sale esto? Esto lo dijo un santo, se llamaba San Nicolás de Flux, francés. Entonces, es confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad. Y acá es lo difícil, porque cuando nos va todo bien y pedimos a Dios y Dios nos concede lo que le pedimos y estamos felices, qué sé yo, y bueno, la fe en Dios pareciera estar más vigorosa, más rebosante. Pero cuando nos viene la tribulación, sí, adelante, Alejandro. Bueno, es interesante lo que acabas de decir, muy interesante. Hoy estuve reunido con Raúl, ¿no? Usted lo conoce, Fernando, Raúl. Vos no lo conocés a Raúl, ¿no? No, yo no. Bueno, y estábamos hablando de la frustración, ¿no? Que, de cómo manejarla. Hay gente que puede manejar las frustraciones, porque como decís vos bien, cuando todo va bien, es sencillo, digamos, estar contento. Pero cuando las cosas no van bien, ¿qué ocurre en la vida? Tenemos que también saber manejar la frustración y no permitir que el desánimo nos destruya, ¿no? Eso es algo que en realidad no se habla mucho ni se enseña mucho. Todo el mundo lo hace en modo automático, podemos decir, ¿no? Aprende a los golpes, podemos decir, ¿no? No, Pero, ¿cómo decís que no se enseña mucho? Tomás de Kempis dice, no, pero eh, por eso, pero fuera del ámbito de la fe, en el camino de Dios, uno va aprendiendo un poco acerca de ese tema, que es importante saber manejar los niveles de frustración, pero eso en el camino de Dios. En este mundo en general, eso no se tiene muy en cuenta. Lo cual a veces es muy destructivo, aunque parezca mentira, porque justamente la vida a veces tiene circunstancias que no siempre son lo que uno quiere y hay que saber, digamos, manejar la frustración, no por eso, digamos, que uno esté frustrado no quiere decir que deje de luchar, que deje de tratar de resolver la situación. Al contrario, tiene que seguir esforzándose, como dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Pero aceptar que va a haber momentos un poco, aunque parezca mentira, voy a tomar un ejemplo que uno, como ejemplo, ¿no? Y un poco anecdótico, y hasta para decirlo en forma más simpática,
Lo dice siempre Scaloni, el técnico de la selección argentina. Tenemos que aceptar que no siempre vamos a jugar bien, en algún momento vamos a jugar mal y tenemos que jugar eso. Vamos a estar preocupados, vamos a estar, no nos van a salir las cosas como queremos, pero tenemos que saber sufrir, digamos, esos momentos, ¿no? Pero, y acá viene lo importante, que sabiendo sufrir esos momentos, después uno puede encontrar los momentos, puede llegar mejor a los momentos buenos, me explico, de la vida. O sea, al superar esos momentos, puede llevar a disfrutar, digamos, la vida más normalmente. En vez hay mucha gente que no sabe manejar la frustración y se revela interiormente, aunque por afuera no se note. Y esa revelación interior, esa, podemos decir, bronca interior, puede destruirla a la persona. Incluso psicológicamente puede llevarlo a trastornos psiquiátricos, psicosis, locuras, etc. Hay que tener mucho cuidado en eso. No dejar que las frustraciones, las cosas, nos destruyan. Tenemos que saber convivir con eso y pasar ese momento. Que para eso está la fuerza divina, para eso está la gracia del Espíritu, ¿no? Que nos sostiene. Por eso el mundo espiritual es muy importante para la paz del hombre, ¿no? Que no la paz en serio. En fin, es un aprendizaje. Ojo, no quiero decir con esto que yo lo aprendí, ¿eh? Porque a nadie le gusta sufrir, ¿no? Esa es la verdad. Estamos todos en un eterno aprendizaje. Muy bien, gracias, Juan Carlos. Bueno, el tema es confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad, en la tribulación. Una oración de Santa Teresa de Jesús lo expresa de modo admirable. La oración de Santa Teresa, que es doctora de la Iglesia, dice así: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Es una oración para superar los momentos difíciles. Sí. Bueno, y ahora Para tenerla en podemos. cuenta, ¿no? Y memorizarla. Sí, 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 hay que memorizarlas, sí. Sí, porque hay oraciones que es bueno tenerlas memorizadas, porque en el momento que el avión se empieza a venir abajo, debe aflorar la artillería de la espiritualidad naturalmente. Si ahí no nos acordamos, ahí tenemos que ya estar entrenados y bien ejercitados, sobre todo en las oraciones. Bueno, como resumen de todo lo que dijimos, se sintetizan cuatro expresiones, así terminamos con este resumen que dice así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Esto está en Deuteronomio 6.4 y en Marcos 12.29. Es absolutamente necesario que el Ser Supremo sea único, es decir, sin igual. Si Dios no es único, no es Dios. La fe en Dios nos mueve a volvernos solo a Él como nuestro primer origen y nuestro fin último, y a no preferir nada a Él ni sustituirle con nada. Dios al revelarse sigue siendo misterio inefable. Si lo comprendieras, no sería Dios. El Dios de nuestra fe se ha revelado como el que es. Se ha dado a conocer como rico en amor y fidelidad. Éxodo 34:6. Su ser mismo es verdad y amor. Bueno, y con esto, digamos, Bien, hacemos una pausa hasta la próxima vez que me toque, o hay más tiempo. perfecto. Perfecto, No, gracias, Juan Carlos. no, gracias a ustedes, gracias Muy a ustedes. interesante y pienso que es muy edificante en una época, fíjense qué interesante, que el hombre
de golpe es muy exaltado y de golpe puede caer en depresiones terribles, ¿no? Este, y hasta tomando un poco el ejemplo futbolero, hay técnicos que son exaltados, pero ya en nuestro país, creo que a esta altura del año, creo que echaron como a 7 o 8 técnicos. Ahora, me imagino que al técnico que lo echan debe sentirse muy deprimido, ¿no? Muy mal. Por eso es muy bueno lo que vos decís para la gente. Yo ojo, estoy tomando algo que, bueno, no echando un club a otro, pero hay gente que en este momento y en Argentina la está pasando muy mal, muy mal. Así que es bueno que esa gente busque al Señor y en Él encuentre lo que necesita, ¿no? Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Y Fernando, bueno, ahora con mucho gusto vamos a escuchar su cierre. Bien. Si algo Bueno, que quiera agregar algo, quiera agregar algo. no, después lo vuelvo a escuchar. No, muy interesante. Gracias, Juan Carlos. Bueno, invitamos a todos los que han escuchado esta charla, ¿no es cierto?, a suscribirse, a contactarse con Alejandro. Si quieren participar, y pedimos una bendición para cada uno, Alejandro, para Juan Carlos, para Mirta, para mí, para todas las personas que luego van a ver y escuchar este video. Y por eso siempre vamos a pedir al Señor que derrame sobre todos nosotros su amor y su misericordia. Y decimos la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Amén. Amén, amén. Es por gracia, todo es por la gracia de Dios y la acción del Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias, hermanos. Que tengan una hermosa semana, que Dios los bendiga y también bendiga a todos los que nos escucharon y que Dios los proteja. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a todos. Nos estamos Chao. viendo la próxima semana, el viernes a las 19 horas. Muy bien. Chao, chao. Hasta la Chao, Juan próxima. Chao. Carlos. Chao, Chao, Alejandro. chao, chao, chao. Chao. Chao.